Pero estaba todo lo que preguntaba. Cuando hablamos de síndrome, hablamos de conjunto de síntomas. Pero este es un síndrome a veces mal utilizado o el concepto de shock es mal definido. A veces se desmayan y piensan que es un estado de shock. A veces caen al suelo como esa persona en el suelo y piensan que está en un estado de shock. En la mañana un asistente estaba pasando visita, se desvaneció y la interna vino y me dijo que había entrado en shock. Interna. O sea, no tenemos claro el concepto de shock. Lamentablemente lo manejamos tan ligeramente que a veces decimos shock cuando no son shock. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, están subiendo las gradas, pum, se caen, se tropiezan, se golpean la cabeza. ¿Es un shock? No es un shock, ¿no es cierto? ¿Será? Pues no. O este asistente que estaba pasando visitas se desplomó, se agarró, se le ha quedado de amanecido una noche antes, no se alimentó bien, está con un problema gastrointestinal, ¿es shock? No. Sí, que puede ser, sí, posiblemente, pero shock. No es así, ¿no? Entonces hay que definir bien el estado de shock, por eso es que estoy comentando el caso, ¿no? El shock es un síndrome iniciado por una presencia de hipoperfusión sistémica, es decir, la sangre no va a llegar adecuadamente a los tejidos. ¿Y qué pasa para que lleguemos a esto? Tiene que caer la presión arterial media. ¿Por qué preguntaba presión arterial media? Porque ¿cómo llega la sangre a perfundir tejidos? Con la presión arterial media. Esa es la presión con la cual la sangre, ¡pum!, llega. Es la sangre con la cual, ¡pum!, vamos a perfundir el cerebro de la vida. O el riñón, ¿no? Pues cuando esa presión arterial media está baja, no se perfunde. No se perfunde y demuestra el shock. ¿Qué pasa si el tejido no recibe la presión necesaria para ser alimentado, irrigado, oxigenado? Se va a empezar a morir. ¿Qué va a ser? Un estado de hipoxia tisular, de oxígeno. Y va a haber una disfunción de órganos. Es decir, como una plantita a la cual yo no la riego adecuadamente, ¿qué va a pasar con la plantita? Se va a morir poco a poco. Entonces, siempre recuerden esto: el shock es un estado de hipoperfusión tisular. Síndrome, es enfermedad, hipotensión primaria, presión arterial media menor a 60. ¿Cómo saco la presión arterial media? Hay varias fórmulas, ¿no? Cuando era alumno me enseñaron de diferentes fórmulas. Creo que una forma muy sencilla es sistólica más la tercera parte, diastólica más la tercera parte de la diferencial. Pero díganme la presión X. (110/80). ¿Cuál es la presión diferencial? 30. 110 menos 80 es 30. ¿Entre 3? 10. Más la diastólica. ¿Cuánto era la diastólica? 80 más 10. 90. Facilito, ¿no? Tercera parte. No, que no está mala. Sí, puede repetir, por favor. Dame una presión baja. Sobre 90. O 90, 90, 60. Diferencial es 90 menos 60. ¿Cuánto es? 30. ¿Y entre 3? 10. Más la diastólica. ¿Cuánto era la diastólica? 60. 60 más 10. Es la presión arterial, ¿no? ¿Así? Ahora, tengo una presión arterial de 70/40. ¿Cuál es mi presión arterial media? 5. ¿Es shock? Sí, es shock. Con esa presión, la sangre no perfunde, no llega adecuadamente. ¿Se entendió, no? Entonces, perfusión tisular inadecuada, frialdad, cianosis y palidez. Claro, si no llega la sangre, no hay temperatura, no hay oxigenación, no hay nada. Alteración del sensorio, agitación, confusión y letargia. ¿Por qué voy a hablar de gasto cardíaco?
A ver, ¿por qué me interesa tanto el gasto cardíaco? Los valores de presión arterial. A ver, voy a hacer otra pregunta. A ver, ¿qué es la presión arterial? ¿Qué es la presión arterial? Levanta tu mano alta. De hecho, una pregunta muy básica de fisiología. ¿Qué es la presión arterial? ¿Qué es? ¿De qué viene la presión arterial? Entonces, la presión que ejerce la sangre al chocar contra la pared de la arteria. ¿De qué depende esa presión arterial? El bombeo, al gasto. ¿Qué presión que ejerce la sangre? ¿De la cantidad de sangre inyectada? Presión que ejerce la sangre sobre las paredes básicas. Ajá. El volumen y la resistencia vascular periférica. Volumen del volumen de la resistencia. Y la Entonces, gasto cardíaco por resistencia. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Simplemente es la frecuencia de veces que late el corazón. O sea, por unas palabras, es, ¿no?, la cantidad de sangre que sale en un minuto. Que depende de cuántas veces late el corazón en un minuto, por cuánto de sangre bota en un minuto. Más o menos 70 veces se contra el corazón y bota en cada latido 70 centímetros de sangre. Pues 70 por 70 es 4.900, casi 5.000. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5. Traduce la cantidad de sangre que el corazón bota en un minuto. Si este gasto cardíaco se altera, esto es gasto cardíaco por la resistencia que le va a ofrecer al paso de la sangre en la arteria. ¿Qué tan fuerte se pone? Porque eso se tiene que tener muy claro, porque les han dicho, la arteria, si es muy resistente, la presión sube. Si la arteria pierde su resistencia, la presión cae. ¿No es cierto? ¿Cómo yo altero el gasto cardíaco? ¿Qué factores me van a alterar el gasto cardíaco? Hacen ejercicio, los mando a correr castigados allá a un patio. ¿Qué va a pasar? Su frecuencia cardíaca va a subir, su gasto cardíaco va a subir, y su presión arterial. Lógico. A ver, acá, este gamarra lo sobrehidrata. Cojo un chorro porque me cayó mal y 2 litros de cloruro de sodio. ¿Cómo va a estar su presión? ¿Por qué? Por el volumen de sístole que le incrementaba. O sea, el volumen de sangre hace que su corazón bota más sangre y su presión. ¿Qué pasa si a bandera le doy una dosis de adrenalina? el corazón va a La frecuencia cardíaca aumenta, pero ¿qué más aumenta? aumentaría también el volumen que se va a inyectar, ¿o no? ¿Qué más? La presión arterial. Vasoconstricción. ¿Y qué pasa si vasoconstricción? La resistencia vascular. Y si la resistencia vascular se incrementa la presión. Ahora vamos a hablar de todo lo contrario. Para tocar el shock. Porque lo que estoy haciendo en shock es que todo se caiga. ¿No es cierto? A ver, ¿qué pasa si a Gabriela le da una diarrea de esas bárbaras? Cólera. ¿Qué va a pasar? Disminuye su volumen de sístole disminuye y entra en un estado de shock. No necesariamente debe entrar en un estado de shock, ¿no? Porque va a haber mecanismos compensatorios para mantener. ¿Qué va a hacer? El corazón se va a latir más rápido para compensar, pero cuando ya no puede compensar, entrar en un estado de shock. ¿Ya se entiende? ¿Qué pasa si le estimulamos el botón carotídeo a vuestra compañera? ¿Por qué? Porque a nivel de la carótida hay unos receptores vasodilatados. ¿Qué van a producir? Vasodilatación. Pero no solo vasodilatación, también va
disminuye la frecuencia cardíaca porque hay una descarga de vago. ¿Se entiende? Facilísimo. Yo no sé por qué cae tanto el shock. Entonces, por eso era importante tener algunas cosas claras, ¿no? Hora del día, edad, temperatura, todo lo que nos puede alterar la frecuencia cardíaca y el volumen, ¿no? En este, antes que me olvide los nombres, ahora tienes pues, naturaleza y gravedad del fenómeno primario, grado de hipotensión, duración del estado de shock y enfermedades médicas asociadas, capacidad de reserva del paciente y tiempo de inicio del tratamiento. ¿Por qué todos estos parámetros son importantes? Y que sí que son importantes. Porque ¿cuál ha sido lo que ha ocasionado el shock? Voy a, si me acuerdo, pues esta pista ya porque ha habido varios accidentes, ¿no? Pues fíjense en el consejo de facultad. Aquí lo traemos en la tumba, pues, ¿no? Fenómeno primario, ¿no? Ya, es lógico, ¿no? Grado de hipotensión no es lo mismo un 70-40 a un 30-0. Porque sí tenemos pacientes con esas expresiones. No va a ser lo mismo que el shock lo atina rápidamente a que te demores horas en atenderlo, y eso nos pasaba en emergencia a muchos. Estamos pasando visita, entonces debemos actuar rápido, porque mientras más tiempo el paciente está con mucho daño, se está muriendo. Es cierto, no se está muriendo ese rato, pero le estás condenando a morir. Enfermedades médicas asociadas, no es lo mismo ustedes deportistas jóvenes, atletas, algo así, a ver a un viejito, ¿no? También la capacidad de reserva, ¿no? Joven, y tiempo de inicio de tratamiento. Entonces vamos a tener 4 grandes grupos, como ya lo han descrito: hipovolémico, obstructivo, distributivo y cardíaco. Hipovolémico, ¿qué se llama? Rubí salió y trae. Obstructivo, aquí me da tiempo de obstructivo. Y un post ese es un obstructivo. Un distributivo, con sus 3 tipos. Acá, en este tipo de shock, la resistencia vascular es la que se pierde. No tengo resistencia vascular. Hay volumen, hay todo. Cardivaso, pero no resistencia. La aceleración, entonces la sangre, el volumen pasa, pero no llega a percutir porque no tiene esa fuerza necesaria como para distribuir, porque se perdió. Claro, en quemaduras hay 2 factores en quemaduras, ¿no? ¿No es como hipovolémico? El dolor es tan intenso que genera descarga. Claro, si incrementa la permeabilidad, se pierde esa resistencia vascular. El cardiogénico, sí, tampoco, muy importante. ¿Qué va a pasar? No se contrae, no aporta la sangre, está clarísimo. ¿Qué he dicho? El último fue el contractibilidad. Entonces, el hipovolémico. Miren, el hipovolémico. Volumen inadecuado. Se fue atropellado el trailer, hipovolémico. Ir a ver la diarrea, hipovolémico. Ambas son hipovolémicos. Uno es por pérdida de sangre, el otro es por deshidratación. Pero en ambos casos el volumen de sistole se pierde. Entonces no va a bombear suficiente cantidad de sangre. ¿Cuál es el mecanismo compensador? Taquicardia, vasoconstricción. Como para compensar. Cuando ya la taquicardia y la vasoconstricción no es suficiente, pues está shock. No es que el atropello el trailer y ya está chocado, ¿no? Va a ser todos sus procesos de compensación, incluso el ver adrenalina y hipertensión la posterior para la volumen más líquido. O sea, son un montón de mecanismos compensatorios. Porque imagínate, pues todas estarían con shock, ¿no? Y no necesariamente a todos los que les atropellan los trailers o los mototaxis están en shock. Los trailers yo creo que sí, pero no todos los atropellados entran en shock, ¿no? Porque hay mecanismos, el mismo organismo va a ser sabio y compensar. Por eso decía que los factores exógenos, un joven deportista, su organismo lo va a compensar mejor que un. Entonces, creo que está clarísimo esta parte.
Ahí está. ¿Lo ves? El obstructivo. Entonces tenemos taponamiento cardíaco. ¿Qué pasa en el taponamiento cardíaco? El miocardio, pericardio, agua, líquido pericardio. ¿El corazón se va a poder relajar para recibir sangre? No. ¿Se va a poder contraer para botar sangre? No. Ninguno, ¿no? Ni uno ni el otro. Entonces me trae un shock, porque no hay volumen suficiente de sangre para ser expulsado en la sístole. Porque la precarga cayó, la poscarga No puede expulsarse. la tromboembolia pulmonar. ¿Qué pasa en la tromboembolia pulmonar? ¿Quién sabe? Lo que pasa es que cuando el coágulo llega al pulmón va a obstruir, va a evitar de que haya el intercambio gaseoso, ¿no? La hematosis entre el alveolo y lo que es la sangre. Entonces va a aumentar lo que es el dióxido de carbono en lo que es el pulmón, sobre todo en los alveolos, y es por eso que colapsa y es por eso que baja pues la, o sea, el... no sé de eso. Como va a ocasionar una obstrucción que va a hacer que la sangre regrese del líquido. Sí. Y ahí lo que... Que la sangre no pueda salir del corazón. Eso. Claro, además está bien, pero en relación a shock, ¿no? Porque hay dos, o sea, O sea, yo no estoy discutiendo que los hechos de tu compañera, que va a haber hipoperfusión, CO2, pero eso no es lo que pasa. no es como tal, porque en realidad no necesariamente como que se interfiere el proceso de retorno sanguíneo al corazón, ya que también podría afectar las arterias que dan nutrición como tal al pulmón, no las que necesariamente están encargadas de la hematosis. Entonces podríamos hablar de que además de que se produce si se diera una obstrucción a nivel de las arterias pulmonares, también podría haber una obstrucción a nivel de las arterias bronquiales y por eso una isquemia en el pulmón. Ya, pero no es la causa del shock. Yo le estoy enfocando netamente el shock. No he dicho qué pasa con el pulmonar pulmonar. No todos los que tienen tromboembolia pulmonar se mueren de shock. Pero no sería importante clasificar cuál de los dos. Ah, no, es por la obstrucción mecánica. No hay bombeo de sangre, se congestiona el corazón. Es eso. Disminución del gasto cardíaco. Es por la causa del shock. Por eso es así. Neumotórax atención. ¿Qué pasa con el neumotórax atención? Hay una interferencia entre la precarga y la poscarga. Pero es también con la presión del ¿Qué pasa en el neumotórax? ¿Qué pasa en el neumotórax? O sea, ¿qué pasa? Ya, cuéntame qué es un neumotórax. Ya va a haber un acúmulo de aire en el espacio pleural. Ya, ¿qué va a pasar cuando haya un acúmulo de aire en el espacio pleural? Doctor, va a generar una compresión en el corazón y también no va a permitir que éste pueda bombear la sangre correctamente. El neumotórax es el líquido, el aire en el espacio pleural que va a hacer que el pulmón se colapse. Al colapsar el pulmón, colapsa el corazón. Simplemente no va a permitir que entre la sangre y salga sangre, algo así como un taponamiento. Como lo del taponamiento. Ajá. Cardiogénico, el pienso cardiogénico hay algunos puntos que tenemos que mencionar. No solamente es por el infarto de nuestra compañía, también puede haber fallas sintomáticas, y también puede haber fallas en cuanto al ritmo. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta lógica, quiero que la analicen bien porque yo es un tema que tienen que analizar bien. Paciente que ingresa con una frecuencia cardíaca de 210. ¿Cómo está su presión? ¿Alta o baja? Alta, ¿no? Claro, es la lógica común. 210 está alta su presión. Pero van a haber muchos pacientes con 210 en shock. ¿Por qué? La presión arterial está de El shock es la presión bajísima, que la presión está alta. Es que hay mucha De 200 hacia abajo, porque es sostenible, más de 200 y tenemos muchos pacientes con fibrilación, con arritmias cardíacas que tienen una frecuencia cardíaca tan alta que para la lógica de Yarin, que también es normal, hoy debe estar con presión alta, ¿no? Porque se eleva la frecuencia cardíaca, pero no estamos pensando en la fracción de inyección. Porque recuerden que el gasto cardíaco es frecuencia por inyección. 200 por 20, 4 litros. Si es que saca 20, ¿no? O sea, si es que saca 20 litros. Claro, debería sería 210 por 70,
Aumenta Pero no va a botar porque no le permite el corazón. fracción de eyección. Y acá entra la A ver, fibrilación dime. late tan rápido su corazón que no bota nada de sangre. Mayor frecuencia cardíaca, mayor fracción de eyección. O entran los pacientes con fallas valvulares. ¿A qué me refiero con falla valvular? La falla valvular es estenosis, insuficiencia. La más Porque común puede ser una el corazón no llega a llenarse. tan chiquita menos de kilómetros. la válvula que no le permite botar sangre y salir muy poquito y se choca. Y ya está muriendo la tía. Caso cardioquémico, el corazón no se contrae adecuadamente, causa la insuficiencia. Altera tanto la pecada porque no se dilata, altera la búsqueda de la oxígeno. Los ejemplos típicos, los infartos, ¿no? Bueno, y el shock distributivo. Si se dan cuenta, uno era porque no había volumen, el otro era porque había obstrucción a la salida de la sangre, y el otro era porque el corazón no se relajaba ni se contraía. Este tipo de shock es el distributivo, tiene otra fisiopatología. Ya no es porque no se contrae, ya no es porque no se relaja, o no es por volumen, es porque la resistencia se pierde. No hay resistencia. A ver, voy a poner un ejemplo. Cogen una pila, ustedes, imaginen un pilón, ponen una manguera, abren un chorro de agua. Si la manguera tiene la luz chiquita, ¿sale con presión? Sí. ¿Y si la manguera tiene un calibre ancho? No sale con presión. Si las arterias están relajadas, como esa manguera de calibre ancho, que el volumen, que es el mismo, no está cambiando el volumen, no sea suficiente como para salir con presión. Si el calibre está chiquito, va a salir con presión. Una manguera, ¿no? Para irrigar el patio. ¿Se entiende, no? Por eso, ¿qué hacen para que salga con presión cuando tiene una manguera y no tiene mucho volumen? Ponen el dedo, ¿no? Para que salga con presión. Lo están haciendo ahí, incrementan la presión para que salga. La poner agua. Pero ese es el chocanafila que pierde la resistencia y la sangre que sale no tiene la fuerza suficiente para remover tejidos. A eso agreguenle que se le hincha el ojo, que se le hincha la glotis, que no respira, etc. ¿No? Distributivo, ¿no? Shock neurogénico, tenemos el shock neurogénico, el séptico y el anaeróbico. Neurogénico, ¿no? La vasodilatación, el anafiláctico y el mismo liberación de histamina. ¿Qué hacen las histaminas? Vasodilatación. Cuando hemos hecho edema hemos tocado un capítulo importante de una causa fisiopatológica del shock, perdón, del edema por incremento de la presión capilar. A veces es un edema, ¿no? Pero cuando se asocia a un tema sistémico, entramos a un shock anafiláctico y el séptico, ¿no? El séptico al final va a llegar a lo mismo. La diferencia es que son bacterias, endotoxinas, exotoxinas, que lo que van a generar es disminución del calibre, es decir, de la resistencia. Hay varios mecanismos, ¿no? Como los anticoaguladores de los antiinflamatorios, citoquinas, el factor de necrosis tumoral, todo un mecanismo, pero que están ocasionando una disminución de la resistencia vascular. Esa disminución de la resistencia vascular va a llegar a un shock séptico. El séptico es el grupo de los distributivos. Obviamente, nada más que una bacteria te mata por ese shock. Hablamos incluso de sepsis, de SIDS, ¿no? De signos inflamatorios del sistema. Cuando se asocia un foco infeccioso se llama sepsis. Cuando hay trastorno de conciencia o liguria, se llama sepsis severa. Cuando eso no mejora la presión pese a la perfusión, a la administración de líquidos, se llama shock. Pero está por ese camino, ¿no? Ese es el camino. Entonces, diagnóstico, ¿cómo hacemos diagnóstico? Taquicardia, llenado capilar lento, temperatura, nivel de conciencia, niveles. Yo hice mis serums, el año de revista me tocó en Chumbivilcas, de Belilla. Bueno, tenemos que tener en cuenta los pacientes ancianos, medicación.
rehabilitación, inmunocomprometidos, pacientes diabéticos, hipertensos, pediátricas, deportistas. Y bueno, el manejo de shock no les interesa mucho a ustedes, pero siempre como concepto general, ¿no? Así es hipodémico. Se posiciona el equilibrio. Rebatir la hidratación, ¿tiene más? La rubí, sangre. Rubí, sodio, hierro, lactato y paquetes globulares, ¿no? Lo que ella era el... Entonces, si a Bandera le da su derrame pericárdico, Hay que ver. Sí, doctora. dependiendo cuál sea la causa, ¿no? Y ahí quiero llegar diciendo que las enfermedades, yo estoy solucionando el tema. Shock cardiogénico. Hasta falta dos exámenes. Depende mucho, ¿no? Podemos trombolizar. Siempre se habla de la hora de oro, ¿no? Al inicio, ¿no? Depende mucho del tipo de infarto. Cardiovascular con infiltración. Fibrilación. Una fibrilación auricular de respuesta alta con shock. Si es shock, es descarga eléctrica. Si no hay shock, puedes usar varios mecanismos, ¿no? Primero es el farmacológico. Yo uso mucho el nadolona, puedes usar la adenosina, la dopamina, lo que tú quieras. Pero solamente en shock, o sea, cuando la fibrilación, la arritmia cardíaca genera shock, es decir, los criterios que hemos hablado, ¡pum!, descargas. Si no, es conservación. Depende, es farmacológico si es que no está con shock. Si está con shock, descargas. Lo descargas, lo choqueas. Objetivos: restituir volumen sanguíneo, captación de oxígeno, evitar la muerte celular, ¿no? Oxígeno, son generalidades. Estoy revisando. Ahí tenemos las opciones, ¿no? Un shock cardiogénico. Distributivo. ¿Qué le van a dar a los distributivos? ¿Volumen? No. La primera vez. ¿Qué pasa que va a ser un distributivo? Hay que tener vasodilatación. Son trópicos, ¿no? Siempre hay que hidratar a todos los tipos de shock, ¿no? Porque de alguna manera el volumen cae un poquito. Obviamente no vas a comparar un cardiogénico a un hipodémico. Procedimientos, eso no nos interesa mucho. Esta parte sí, ¿no? Esto es importante. Tenemos que actuar de manera precoz, rápida. Insisto en lo mismo, en emergencia de hospital regional, el día de hoy no hacemos eso. Doctor, este paciente con 50-30, sigue respirando. Más rápido, podemos. Se está ahogando, Gabriela. Vamos a hacer otra vez. No necesariamente el shock, pero yo veo muchos pacientes que tienen hipoxemias crónicas. Estas hipoxemias crónicas le hace daño al paciente. Es más, la mamá de un médico nomás, de dos médicos, ¿no? Me dicen que debe usar oxígeno. No debe usar, debe usar oxígeno, satura 80, 81, 82, sí, le damos oxígeno solo cuando está en 70. Claro que tú la ves a la señora Cata, 80, está pues tranquila, ¿no? Pero está bien. Está acostumbrándose a algo que no debería estar acostumbrado. ¿Me dejo entender, no? ¿Por qué? Porque esa hipoxemia te está atacando. O si está dañando, sí, poquito a poco, pero te está dañando. Ahora, convencer a la señora que use toda la noche oxígeno porque ya tiene poco. Complicado ese lado, ¿no? A lo que yo quiero llegar, pues está tomando alcohol diario, pero no tiene cirrosis, que siga tomando. Bueno, si el oxígeno evita la muerte celular programada, porque si no hay oxígeno, no hay perfusión, no hay glucosa, no hay nada, se va a morir ese tipo. Los chicos hacemos eso.